Hola amigos, completamente en vivo aquí desde los Totem Headquarters en la ciudad de Madrid, siendo hoy 26 de junio del año 2025. Los números están hablando por sí solos y ahora veremos por qué. Quiero darles la muy cordial bienvenida a todos ustedes en este episodio número 28. Este episodio número 28 de esta quinta temporada. ¿Cuántos números que está viendo por ahora? Es el último episodio de esta quinta temporada y esto nos tiene muy emocionados, nos tiene muy contentos, nos tiene muy revueltos en el mejor de los sentidos. Así que antes que nada, antes de comenzar y arrancar, un millón de gracias a todos los que nos han acompañado en esta temporada 5 y a un montón de creyentes que nos vienen acompañando desde la primera temporada. Así que gracias a todos por dedicarnos un poquito de su tiempo, un poquito de su atención, un poquito de su cariño. Para nosotros este es un espacio que hacemos con puro corazón, con puro amor y que solo cobra sentido y tiene sentido si ustedes están ahí. Así que esto por un lado. Por otro lado, también, y después voy a entrar mucho más en detalle, quiero dar las gracias a todos los invitados que hemos tenido. Ya hablaremos de todos y cada uno de ellos. Creo que vale la pena que esperen a que mostremos algunas cositas de nuestros invitados, muy interesantes también. Y un abrazo muy cordial a todo el equipo de Totem Branding, tanto aquí en España, en Europa, como en Australia, como en Colombia, como en Panamá, bueno, en todos los lugares en donde tenemos totemitas, en Escandinavia también, un abrazo muy grande. Y sí, me había preparado un speech, un monólogo, lo llamamos monólogo de apertura. Y la verdad que lo acabo de leer justo antes de conectarme y me parece aburridísimo cómo está redactado, porque lo redacté con ayuda y colaboración de Gemini y de ChatGPT, pero al final creo todavía, igual me equivoco en algún tiempo, que cuando alguien escribe algo de corazón es mucho mejor que lo que puede escribir la más evolucionada y sofisticada IA. Pero básicamente lo que había escrito en mi monólogo de introducción, me hice otro de cierre, así que si se quieren quedar hasta el final, va a haber dos monólogos, diferentes tonos y diferentes mensajes. Y no sé si lo dije, error mío si no lo dije, lo tengo que decir. En este episodio 28 tengo confirmados 3 invitados sorpresa. Es posible que haya un cuarto también, va a depender de una serie de conexiones, es posible que haya un cuarto, pero hay 3 confirmadísimos, más o menos para que se puedan ordenar. Esto, como saben, tiene la flexibilidad de las conversaciones, si una conversación se extiende un poquito más, pero para que más o menos puedan gestionar el mate o el café, el té, el vermú, el vinito, la cerveza o el baño. Sobre y cuarto, o en unos 7, 8 minutos, vamos a darle paso al primer invitado de hoy. Más o menos y media, minutos más de y media, va a entrar el segundo invitado de hoy. Y si todo va bien, aproximadamente pasada las menos cuarto, va a entrar el tercer invitado de hoy. Y son invitados muy especiales. Cuando ustedes los vean ya van a entender por qué. Cuando los escuchen van a entender por qué también. Pero bueno, ¿qué es lo que quería decir antes de dar paso a nuestro primer invitado? Muchos de ustedes quizás lo saben, muchos quizás no. En marzo del 2020, tercera, cuarta semana de marzo del 2020, cuando ya la promesa de que en 15 días salimos empezaba a ser una realidad improbable, no sé todavía cómo, di con este sistema de streaming que se llama StreamYard. En ese momento agarramos el paquete free, que tenía un pato verde acá arriba. Si entran a ver los episodios de la temporada 1, van a ver un pato verde acá, malísimo. Ahora, como ya pagamos, no podemos dar el lujo de pagar
por el servicio premium. El Pato no está y está Totem aquí arriba. Pero bueno, nos conectamos con StreamYard y el primer episodio del año 2020, en marzo de 2020, fue con mi querido amigo Emiliano Pérez Ansaldi. Todavía no sé bien por qué, en ese momento, o sí sé bien por qué, creo, pasaron 5 años, pasó un tiempo. Como era el año 2020, y quizás un poco por deformación profesional, dije 2020, hagamos charlas de 20 minutos para conectar el 2020 con los 20 minutos, pero sobre todo por esta realidad de escasez de tiempo y atención. Lo cual en realidad, pensándolo en retrospectiva, fue un poco una estupidez, porque en ese momento lo que más tenía lo que más tenía la gente, lo que más tenía las personas era tiempo. No sé si atención, pero tiempo teníamos. De hecho, uno de los grandes dilemas, creo que todos enfrentamos en ese momento, fue ¿qué hacemos con el tiempo ahora que tenemos tiempo? ¿No? Y después podemos hablar un poquito de esto con nuestros invitados también, porque puede ser uno de los grandes dilemas a los que nos enfrentemos en breve cuando las máquinas y los robots y las inteligencias artificiales nos empiecen a liberar de tareas y de ocupaciones y entonces empecemos a tener tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pero volviendo sobre ese primer episodio con Emiliano, claro, en mi casa estábamos todos, estaba mi mujer, estaban mis 3 hijos. Imagínense yo en el living de casa poniéndome a hablar con mi vozarrón, iba a ser un espanto, ¿no? Entonces me fui al sótano de mi casa. El wifi obviamente llegaba pésimo y si ven alguno de esos episodios de la temporada 1, de repente estoy hablando y se ve el circulito ese que carga y no cargaba. O a veces vos le dabas al iniciar transmisión y me veías así, esperando que empiece la transmisión, y la transmisión había empezado hace unos minutos. Pero dicho todo esto, lo fabuloso, más allá de los aprendizajes o de esa curva de aprendizaje en el uso de esta plataforma de stream y de poder ver cómo ir mejorando con el tiempo, todo eso, fue que las charlas empezaron a darme una razón para ocupar mi tiempo con sentido. Y ese sentido era, vamos a empezar a llamar a los amigos, a Emiliano, a Marcelo, a Iris, a Eladio, a Fernando, a Connie, a amigos, amigas, y vamos a charlar. Y la verdad es que no había ninguna agenda, no había ningún guión, era simplemente conversar, intercambiar impresiones, también intentar ser útiles y valiosos compartiendo qué se puede hacer en momentos así con algunas herramientas digitales, con la comunicación, con el branding, con el marketing, con la publicidad, qué se puede hacer con la filosofía, con la cocina, con el arte, con el deporte, con la meditación. Y empezamos todos los días a hablar con alguien. Y prácticamente hablamos 69 días sin interrupción, más o menos. Creo que faltamos 1 o 2 días que salteamos, pero prácticamente fueron 69 días sin interrupción. Vamos a hacer el cálculo porque no lo hice, tendría que haberlo hecho, pero 69 días por 20 minutos me da 1.380 minutos, que dividido 24 horas, sí, me da que prácticamente estuvimos hablando un huevo de tiempo. Una cuenta que no viene a cuento, no aportó nada, así que perdóname por eso. Pero sí fue interesante descubrir mucho tiempo después, me lo comentó Facu, me lo comentó Esteban, me lo comentó Pau, le mandamos un saludo a todos ahí en Citibel, en Salta, en San Lorenzo, que no sabíamos, pero estábamos haciéndole compañía a mucha gente, que igual que nosotros y que casi toda la humanidad estaba encerrada. Y fue maravilloso tener esa devolución, no porque lo estuviésemos haciendo para crear audiencia, sino para compartir comunidad. Y eso fue lo que nos inspiraba y lo que nos movilizaba, y también en mi caso personal, quizás un poco egoísta, fue una manera de poder charlar con un montón de personas, algunas que hace tiempo no veía y otras con las cuales tenía y pensaba que compartir con ellos en vivo podía ser muy útil, digo, y valioso para todos aquellos
que nos estaban acompañando, ¿no? Desde que empezó, esto me lo anoté porque es imposible acordármelo, ahora que estamos en este último episodio de la temporada 5, básicamente desde que comenzó Totem Live hasta hoy, llevamos, según los analytics de YouTube, a veces transmitimos también por LinkedIn y alguna otra cosa, pero básicamente es YouTube por donde estamos transmitiendo, 452.000 visualizaciones totales, redondeando. Esto es como llenar el Estadio Santiago Bernabéu 5 veces, ¿sí? Y además, qué sé yo, si la mitad de la ciudad de Málaga se sentara frente a una pantalla. O ahora que estamos con el Mundial de Clubes y justo River perdió ayer y se vuelve a casa y no pasa a octavos y se va en la primera ronda, es como llenar 5 estadios de River, el Monumental le dicen algunos, el Gallinero le dicen otros, pero bueno, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Esto en general, agregado a algunos otros contenidos que subimos al canal, combinados son casi 66.000 horas de reproducción. Y 66.000 horas de reproducción es como si una persona estuviera viendo la pantalla del canal que estás viendo ahora sin parar durante más de 7 años y medio. Para tomar una dimensión de la cantidad de contenido de calidad que gracias a nuestros invitados fuimos generando. O si no, otro dato, muy ChatGPT, 7 personas durante un año entero viendo ininterrumpidamente el canal. Otra equivalencia es como llenar 1.300 autobuses con gente viendo todos los episodios durante una semana seguida. Casi como si tomas un autobús en Madrid y das una vuelta al mundo, más o menos. Sí, la verdad que esto es increíble. Como decía, se está por conectar nuestro primer invitado, pero para las personas curiosas que acaban de descubrir que la quinta temporada es una quinta temporada de un programa que empezó en el 2020, les cuento algunos personajes, amigos, colegas, que pasaron por el Totem Live de la temporada 1, justo del 2020. Algunos les sonarán, otros quizás no, pero bueno, aquí voy con mi querido listado y aprovecho también para, desde mi más profunda gratitud y de la gratitud de todo el equipo Totem, por supuesto darle las gracias a Emi Pérez Ansaldi, a Marcelo Guío, a Iris Córdoba, a Nata Moreno, a Emma Giner, a Mónica Romeu Zamorano, al capitán Nacho Villoch. Si no los conocen, los aliento, los incito, los motivo a que los escuchen. Todos son profesionales fuera de serie, son gente extraordinaria, pero además son grandísimos profesionales. Tenemos a Fer Ansúrez, a Eladio Araiz, a Gesa González, a Lisa Remnelid, a Nacho Trujillo, a Adrián Erskovich, Felipe Stallman, Darío Elman, Natalia Bayona, Zapata Tenor, Sebas Müller, Marcial Rodríguez, Rodrigo Figueroa Reyes, Ara Malikian, Santiago Pedró, Jandro, Ana Domingo, Sara Harmon, Javier Plazas, Sergio Stallman. Estuvo también, ¿quién más tengo acá? Iván Burgos, Ken Nish, Paola Gómez, Marcelo Morteo, justo lo vio ya Marcelo, Fío Gamero, Jorge Blas. Insisto, si estos nombres no los conocen, me resultaría muy llamativo que no los conozcan porque son gente muy grosa, pero si no los conocen, búsquenlos porque son personas geniales y grandísimos profesionales. Vanina Farber, Diego Ruzzarín, Luis Alonso, José Manuel Calderón, Marta Colomer, Martín Stallman, Ale Luzardo, Ion Saralegui, Carlitos Rico, Jill Wilson, Adri Arismendi, Diogo Crespo, Roberto Solís, Arancha o Aranzazu Ruiz, Jorge Garbajosa, Oscar Carrión, Lawrence Rapp, Ian Sandford, Cristina de Juan, Rodrigo Martínez. Qué listado, madre mía. Los galácticos quedan chiquititos al lado de esto.
Enrique Moreno, Salva Suárez, Jesús Silva, Benjamín Calleja, Nachito Otero, Susan Cole, Marce Minoliti, Lola Bañón, Joe Haslam, Luis Pardo, Gemma Hassenbey. Esto fue la temporada 1 nada más. 69 personas. No son 69 personas, son 64 personas porque hubo 2 o 3 personas que hicimos episodios doble, como Marcelo, como Emiliano. Así que de ahí que pueda haber un pequeño decalaje. Bueno, voy a dejar mis apuntes para retomar los apuntes dentro de un ratito y voy a dar paso, damas y caballeros, completamente en vivo desde la ciudad capital de la República Argentina, ahora llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los que acabo de mencionar. Esperen que tengo que hacer un par de movimientos para dar la bienvenida y ya hablaré de él subiéndolo aquí al estudio de Totem Live, a ver si lo reconocen, ¿sí? ¿Lo reconocen? ¿Sí? ¿Lo reconocen? ¿Saben quién es? Dice Sergio. Bien, ya se dieron cuenta. Espera que voy a ajustar mi pantalla para que estemos más a la misma altura. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy buenas tardes. ¿Cómo van? Perdón la demora, tuve problemas técnicos para entrar, pero finalmente acá lo logré, así que gracias por la invitación. Mientras hablabas, hice un par de cuentas y nosotros hicimos el Totem Live, creo que fue el 32, y han pasado 1888 días desde entonces, un 25 de abril del 2020. Así Madre que mía. Es bueno verse el paso del tiempo, ver si las cosas si son similares o no. Creo que estamos los dos con remera negra igual que ahora, un poco menos canosos, pero la magia está intacta, como dirían algunos hinchas de Boca hasta hace pocos días. Qué grande, qué grande. Bueno, si alguno no se enteró, Sergio es mi hermano, Sergio Stallman, mi hermano del medio, uno de mis grandes maestros de la vida, un tipo fuera de serie. Todo lo que está bien en el mundo está representado en esta persona que está aquí hoy con nosotros. Si me permitís, Sergio, ¿te puedo llamar como te llamo yo o Sergio es más profesional? Maranga, lo que vos quieras. Bien, yo lo llamo Dalai. Él se fue hace 1.000.000 de años de mochilero alrededor del mundo y mandaba mensajes que yo leía por Hotmail para que entiendan el tiempo que pasaba. Para conectarte a internet tenías que poner el dial-up y escuchaba. Eso eran esos tiempos. Estuvo ahí en Tíbet y luego escribió un libro y en su portada está él en Tíbet. Dalai, sobre todo por su sabiduría. Pero vamos por partes. Primer parte. Si tuvieses que resumir los grandes cambios desde abril del 2020 en nuestro Totem Live de la temporada 1 a este Totem Live de la temporada 5, resumiendo en 5 temas, ¿cuáles serían aquellos en los que tu vida se vio más afectada, modificada, mejorada desde entonces hasta ahora? Mira, no suelo hacer tanta evaluación contrafáctica o el debería y el habría porque no hay ninguna posibilidad de cambiar nada. Sí creo que los cambios más importantes son las cosas que veo desde el 2020 hasta hoy. Definitivamente han aparecido cosas que no estaban. La inteligencia artificial es algo que es imposible no considerarla. Yo casi que, por supuesto, exageradamente, pero muchas de mis decisiones ya no las tomo más si no las consulto antes, desde revisar un contrato hasta un análisis de un cuadro de resultados o simplemente ver un ingrediente o de qué está compuesto un remedio. Ya es parte de nuestras vidas. El paso del tiempo es inevitable considerarlo. Quizás uno no se da cuenta que 5 años pasaron muy rápido. Viendo fotos es evidente, especialmente el botón, el tremendo botón que es el cambio de color de pelo, para aquellos que por lo menos lo mantenemos sin tinturas. El paso del tiempo no solamente para nosotros, sino ver que mis hijos han crecido. Los hijos chicos en 5 años es un montón. Y por otro lado, el entorno en sí mismo, el barrio, la casa, los amigos, es como que eso no ha cambiado demasiado. Sí, algunas cosas personales cambiaron el darle cada vez más importancia a la finitud del tiempo, si querés, o a darse cuenta de los buenos momentos que quedan por delante respecto de los buenos momentos que han pasado por detrás. Vos hablabas de un viaje, ese viaje fue hace 27 años,
y yo estoy seguro que la mitad de la gente que te sigue en Totem no había nacido todavía. Y yo ya tenía 25 y estaba girando ahí por dial-up, sin redes sociales, sin cámara de foto con rollo, cosas que son una antigüedad para muchos, pero tampoco fue hace tanto tiempo. Lo que sí creo que el cambio más evidente o si querés la sensación más extraña que tengo es lo rápido que pasaron los 5 años. Entonces uno pierde la dimensión de, che, en 5 años va a pasar tal cosa y pensás que es un montón y hace 5 años pasó eso y pasó hace muy poco. Entonces la percepción del tiempo creo que es a medida que uno va creciendo, va entendiendo otras cosas, va jugando otros partidos y el tiempo empieza a jugar un rol importantísimo donde especialmente considero que si a mí 53 con independencia emocional, independencia económica, independencia afectiva, no hago las cosas que quiero, bueno, creo que hay un problema grande por delante y hay que resolverlo lo más rápido posible. Así que básicamente bueno, el tiempo y la inteligencia artificial, las dos cosas que me vuelan la cabeza por igual. Bien. Dentro de estos años, estábamos hablando de ese viaje que te hiciste por medio mundo, que derivó en un libro que se llama Absoluta Simplicidad, que si alguien no lo leyó, está perdiendo su tiempo. Hay que leer el libro Absoluta Simplicidad de Sergio Stallman porque es una obra de arte, porque es básicamente un diario de viaje plenamente emocional, volcado y compartido con la humanidad. Y de paso está en bajalibros.com y en Amazon en Kindle, así que están disponibles en ambas plataformas. Buenísimo. Después, Sergio, pon en comentario los links y el que quiere, el que quiera aprovechar eso, que lo haga. De ese libro, si tuvieses que compartir un mensaje que escribiste hace 27 años, pero que siga vigente hoy, ¿hay uno, hay dos, hay tres mensajes? ¿Hay algo que nos puedas compartir hoy de ese viaje alrededor del mundo y de vos mismo que hoy siga vigente? Lo más importante quizás o lo más relevante fue la decisión de irse y la decisión de volver, si querés. Con independencia de todo lo del medio, que mucho está escrito, otro tanto está en mis recuerdos y el resto en los compañeros de aquellas experiencias. La decisión de irse es básicamente lo difícil que fue, primero porque más allá de que yo la tomé con conciencia y porque la venía trabajando hace ya muchos años, fue dejar un status quo, dejar un buen trabajo, dejar una proyección de carrera, dejar a mis amigos, dejar lo que estaba bien en ese momento, lo que yo había construido en ese momento, para irme a un lugar donde no sabía qué iba a pasar. Y quizás lo que me ayudó mucho a tomar la decisión fue, bueno, no sé qué va a pasar cuando vuelva, ya veré. Entonces, el no planificar mi regreso hizo que mi salida haya sido muy buena, a pesar de las contras o los comentarios de estás loco, ¿cómo te vas a ir y cómo vas a dejar esto? Sí, creo que mi mamá y mi papá y vos y el vago, nuestro otro hermano, fueron los que dijeron, sí, anda a la mierda, después vemos. Así que 25 años era el momento para lanzarse, era el momento para equivocarse o para acertar o para lo que fuere, simplemente porque no sabías cuál era el futuro que seguía. Así que creo que ese proceso de toma de decisiones fue súper importante hacia lo desconocido, ¿no? Que eso no invalidaba mis ambiciones, no invalidaba mis deseos y mucho menos mis ganas de seguir creciendo. Y lo mismo fue al regreso. Bueno, che, un año afuera, 11 meses y medio, vuelvo, ¿a qué vuelvo? ¿Qué quiero? ¿Por dónde arranco? ¿Qué no arranco? Hay dos anécdotas muy particulares que cuando yo volví, un headhunter me entrevistó y me dice, flaco, tuviste un año de viaje, perdiste un año de tu vida profesional, no sé dónde te puedo presentar ahora. Y la otra fue que yo tenía claro que yo iba a volver, de que no me escapaba a ningún destino, no iba a cumplir los prejuicios de los mayores, de me iba a ir a drogar, a hacer arito, tatuaje, a boludear, ni mucho menos, sino iba a ser una experiencia con inicio, con el regreso iba a ser a los 4, 6, 8, 10 o 12 años, meses, con lo cual una de mis decisiones fue, bueno, sigo viajando, me voy a África otro año y vuelvo, y dije, bueno, vuelvo, fue un buen recreo en mi vida personal, en mi vida profesional, fueron aprendizajes en historia, en geografía, en relaciones humanas, en todo lo que se te ocurra y
Y a la vuelta retomé. Y ese año que para este tipo fue perdido, para mí fue pura ganancia. Y hoy, 27 años más tarde, te digo, ni se notó en mi carrera profesional, sí en mi carrera, sí en mis temas personales, que influyeron y decidieron sobre la continuidad de mis temas profesionales en ese momento. Así que el principio y el fin, si querés. Por el resto O sea que solo. te animaste a dar un salto, aprendiste un montón, viviste un montón, descubriste un montón, y ahora, 27 años después, estás escribiendo un nuevo libro que tiene que ver con todo lo que acumulaste, estos 27 años de experiencia profesional, trabajando en los 5 continentes, con enormes compañías, y tenés ganas de compartir, vamos a llamar The Dark Side of the Moon, de ese mundo con la gente. ¿Cómo nace escribir este libro y qué se puede contar de este libro que estás escribiendo? Bueno, está en formato borrador en la cocina. Ya la primera etapa del proceso de escritura está terminada. Lo voy a dejar dormido un mes, más o menos, y después lo retomaré para volver a corregirlo. Esto surgió hace más o menos unos 4 o 5 meses que volví a tener otro. Me buscaron de otra empresa para volver a hacer otro trabajo. Y entonces me dice, boludo, otra vez, otro salto más, ¿cuánto llevas entonces? Y en ese proceso de transformaciones, de adaptaciones, de cambios, de saltos, de trabajar para una corporación, de trabajar para un dueño, de emprender solo, de emprender para otros, de ser dueño de una empresa, de ser gerente general de otra. Entonces, todos esos cambios y esas transformaciones y esa adaptación es un poco lo que quise escribir, quizás para mí, para tenerla, así como en su momento cuando viajaba y quería ver las fotos de mi viaje, no tenía dónde verlas, me armé un Instagram para verlas y entonces recurrí a eso. Bueno, quizás esto es parte de eso, al punto tal de que lo escribí en bruto, me armé un GPT y lo consulto de rato, digo, che, ¿qué escribí sobre esto? Y la inteligencia artificial me devuelve los comentarios y si quiero agregarlo, y es extraordinario. Y al mismo tiempo fue un ejercicio de memoria importante porque tuve que recordar mis primeros trabajos cuando yo iba a un colegio medio turno y las tardes de mi tercer año iba a cadetear por el microcentro porteño. Entonces, es como que me volvió a pasar la vida por delante. Por supuesto, a mi mujer le encantó. A vos leíste el borrador. No sé si a otros les va a gustar o no. Yo escribo los libros para mí, a ver, y si alguien, es como un manifiesto. Digo, esto es lo que me pasó a mí. A quien le guste y se siente identificado, bienvenido. Y si no, bueno, no importa. Pero sí tiene que ver con un viaje, pero no tanto con un viaje de lugares geográficos lejanos, sino un viaje de distintos tipos de organizaciones, tratos, comento de relaciones con jefes, con dueños, con pares, con accionistas, con shareholders, con cosas buenas, malas, negociaciones en Rusia, en Emiratos Árabes, en Angola. Así que es un resumen de experiencias atractivas, que por supuesto reservando cierta identidad de las contrapartes, ¿no? Para que nadie se ponga ni celoso ni me caigan cartas de documento. Perfecto. Bueno, querido Sergio, gracias por esta aparición acá en este cierre de temporada. Vos sabés que cada vez que tenemos un episodio, le pedimos a nuestros invitados que nos hagan un mensaje de reflexión, de empoderamiento, de desafío, de lo que fuese. Entonces, aunque no cerramos el episodio ahora porque continuamos, sí te vamos a despedir, pero antes de eso, si tenés un mensaje dirigido a la generación de tus hijos, a la generación de tus padres, a la humanidad toda, cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Buenos Aires, te vemos y te escuchamos. No tengo una recomendación, sí tengo mi experiencia que a mí me gustó y me funcionó y lo hice, fue anímense al cambio, siempre se puede empezar de nuevo. Y no esperen a que nadie les valide el camino. O sea, nadie les va a decir, está bien por acá, nadie los va a invitar a un negocio, vení que tengo un negocio importante para hacer acá. El que quiera algo, tiene que ir a buscarlo, ni más ni menos. Pero primero hay que aprender a desarrollarse, a desenvolverse, a vincularse y a ciertas cosas que, por más que tengas una buena idea, si el background o el inicio no está,
Es más, las empresas grandes te capacitan y encima te pagan por capacitarte. Entonces, aprendan lo que puedan y después disfruten el camino, pero no esperen que nadie les traiga nada, búsquenlo y provóquenlo cada uno de ustedes. Ese es por lo menos es lo que yo fui a hacer, que depende de la personalidad de cada uno se sentirá más cómodo y uno más lento. A mí lo que me está pasando es que mi generación se está yendo a los cargos directivos de multinacionales, y son tipos que tienen entre 45 y 55, que han tenido un pasar económico extraordinario, se encuentran con buen dinero en el banco y no saben para dónde arrancar y no saben hacer nada más de lo que han hecho. Entonces me parece que está bueno ir transitando un camino al mismo tiempo de, che, bueno, así como preparo mi cuerpo para cuando sea grande, preparo mi cabeza para cuando sea grande, bueno, prepárense para el retiro antes de que el retiro ocurra, aunque uno piense que está lejos porque está mucho más cerca de lo que uno cree. Así que gracias, Andy, por volver a invitarme. Espero que no pasen 1888 días más para el próximo. Por lo menos no estamos en pandemia, que eso ya es un montón. Y me quedo esperando y disfrutando los próximos invitados, así que me quedo acá. Bueno, voy a recoger el guante, como se dice acá en España, recojo el guante y te invito oficial y formalmente a participar en la temporada 6, y estamos dando ahora mismo en exclusiva la confirmación completamente en vivo, siendo ahora en España las 18:35. ¿Podemos confirmarlo o no? Sí, ¿no? Podemos confirmarlo, me dice acá Gonzalito, que va a haber temporada 6 de Totem Live y ya te engrampamos, así que uno de los episodios de la temporada, así sin prisa, esto fue una invitación así como momento wow, temporada 6 con Sergio Stallman, ¿sí? Encantado, por supuesto. Tenemos mucho más para seguir conversando. Buenísimo, un abrazo enorme. Una copita de vino. Bueno, dale. Hasta la temporada 50. Si nos Gracias, da el queridísimo. Un abrazo grande. Saludos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Bien, entonces, primer invitado, don Sergio Stallman, desde la ciudad de Buenos Aires. Si alguien no estaba conectado con Sergio en LinkedIn o en Instagram o donde sea, mi recomendación, y no lo digo como hermano, sino que lo digo como profesional, es uno de los tipos más sabios, más curtidos, más nobles, más generosos, más increíbles que yo conozco. Iba a hacer pequeñas pausas entre un invitado y otro, pero se me están acumulando acá en el backstage. Saludos, no puedo decir quién está ahí porque los tengo que presentar. Pero bueno, vamos a ir con nuestro segundo invitado en nada más que un minuto, porque acá me anoté algo, que lo voy a decir porque ya que me tomé el tiempo de buscarlo, creo que amerita contarlo. La única cagada es que no encuentro mis anteojos. Ah, están acá. Ustedes ya saben que en 5 años pasé de no usar gafas a usar gafas. Entonces, miren, ya que estamos en un podcast o en un stream, hay ahora mismo, as we speak, 585 millones de oyentes de podcast en el mundo. Pero fíjense que parece un montón de gente, pero solo es el 7.2% de la población mundial. ¿Sí? O sea, muchísimos millones, pero muy poquitos por el potencial. Esto equivale, ya si hablamos solamente de las personas que están en Internet, el 26% de todos los usuarios. O dicho de una manera más marketera para vender un podcast, 1 de cada 4 personas conectadas a Internet escucha podcast regularmente. Como muchísimas de las personas que nos siguen y que son parte de esta comunidad viven en Latinoamérica, más o menos 135 millones de oyentes son de por ahí. Así que bien, Latinoamérica, en España, que es nuestro espacio de audiencia número 1, 14 millones de oyentes, más del 30% de su población total escucha podcast regularmente. Bueno, después sigo con algunos datos de color que están buenos, pero para que no se me acumule la gente aquí en el backstage, aparte estoy muy emocionado, voy a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Como ven, no voy a presentar a nadie, ustedes lo ven, lo reconocen, no lo reconocen. Arreglate bien la camisa, ponete bien el pelo, fíjate los botoncitos, si está todo bien, haceme así, ¿está todo bien? ¿Sí?
Bien. Damas y caballeros, con todos ustedes. ¡Tarán! A ver si lo reconocen. Feli. Feli, ¿cuántos sos vos? Hola, ¿cómo andan? Damas y caballeros, nuestro querido Feli Stallman, completamente en vivo, invitado sorpresa número 2. No está en Buenos Aires como Sergio, está en Madrid. Se tiene que ir rápido, pero me dijo, bueno, si lo hacemos rápido, te regalo unos minutitos, así que estamos con Feli. ¿Qué tal, Feli? Gracias por estar acá en Totem Live. ¿Cómo lo ves? Hola Andy, qué bueno que me invitaste a este cierre de temporada 5. Como dijo Tulio, Sergio, Dalai, también fui partícipe de dos Totem Lives. Uno hace 5 años, que no me reconozco prácticamente de cómo era, como soy hoy, y otro hace 3, que también muy bueno y nada, agradecido por participar de este espacio. Gracias. No, gracias Feli por estar acá. Ahí te mandan saludos desde ¿Se me escucha Salta. bien o más o menos? No, se te ve mal y se te escucha mal. Es increíble. O sea, típico de padre, viste, todo enojado. Deberías ir a otro lado, pero bueno, no importa. Capaz que te tendrías que desconectar, ir al lado de la señora de Extremadura, donde está el módem, y volver a conectarte, ¿te parece? Bien, directamente se nos cayó. Entonces vamos a hacer que levantate, movete a donde está la señora Pan y Agua y te volvés a conectar, ¿te parece? Venga, te voy a quitar de acá. Bueno, son cosas que pasan en el directo. Haces 20.000 pruebas, el Wi-Fi va bien, el audio anda bien y después te conectás y no se ve nada. Así que vamos a ver si ahora se ve bien. Vamos a probar. A ver, ¡tarán! Nada, se sigue viendo pésimo. Hola, hola. Hola, hola. Sí. No. Bueno, vamos a una cosa. Como tenemos a nuestro siguiente invitado en la lista de espera, Feli, te invito a que te muevas de sala para ir más cerca del router, para que mejore el Wi-Fi. Y mientras tanto, vamos a ir dándole la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que no está en Madrid, que no está en Buenos Aires, y a ver cuántos de ustedes son capaces de reconocerlo. Damas y caballeros, ¡charán! ¿Lo reconocen o no? ¿Sí? Bueno, a lo mejor por la voz. Don Emiliano Pérez Ansaldi, que lleva el mérito de haber estado en el primer episodio de la primera temporada de Totem Live. ¿Qué tal, Emi? ¿Cuánto ha llovido desde entonces, no? Mucho. Ese honor no me lo quita nadie. Ha habido muchos mejores profesionales que yo después, pero el capítulo 1 de la temporada 1 lo tengo yo. Y creo que, no sé si el 2 o el 3, pero hicimos otro, ¿no? Ahora no me acuerdo de memoria. Voy a buscar mientras hablas. Hicimos 2, ¿no? Es que fue una pelotudez hacerlo de 20 minutos. Tendríamos que haberlo hecho de, no sé, de lo que sea, de 1 hora. Pero hicimos de 20 minutos y nos quedamos cortos. La gente decía, que hable más Emiliano, que hable más Emiliano. Qué épocas qué épocas. Recién hablaba con Sergio, no sé si llegaste a verlo y escucharlo, y le preguntaba a Sergio qué cosas habían cambiado en estos 5 años en su vida, o cuáles habían sido los grandes, sí, o las grandes transformaciones que más le habían tocado. Y él dijo la inteligencia artificial y sobre todo la conciencia del paso del tiempo. En tu caso, Emi, del 20 al 25, ¿qué te tocó? ¿Qué te afectó? ¿Qué cambió? ¿A mejor, a peor o lo que fuese? Personalmente, a pesar de que el otro día lo hablábamos, me parece que como que la velocidad relativa del paso del tiempo desde la pandemia a esta parte se ha acelerado de una manera bestial. Me parece que no solamente ese Totem Live, sino 4 días antes estábamos volviendo vos y yo en un AVE
desde Tarragona y no sabíamos qué iba a ¿Te pasar, pero acordás? Qué loco, qué barbaridad. realmente no sabíamos qué iba a pasar. Había gente incluso tapándose la boca y la nariz ya con las bufandas. Fue ¿Qué una día fue cosa, eso? ¿Te acordás o no? como que no, ¿sabes? Que mi memoria mnemotécnica es bestial. Eso fue el 12 de marzo del 2020. ¿Y qué día nos cerraron? El El 14, por ahí, 16. ¿no? El El 16. 16. Wow. O sea, nosotros estábamos el 12 de marzo en Tarragona. Para el que no lo sepa, es una ciudad en Cataluña. Fuimos a un evento que había 500 personas invitadas y 20 speakers. Y fue realmente como estas películas de zombies, ¿no? El tren, la llegada. No se sabía lo que estaba pasando, ¿te acordás? Qué surrealista todo. No sabíamos si iba a haber 500 personas o iba a haber 5 nada más, porque no se sabía si la gente se iba a atrever a ir. Fue una cosa muy loca. Ya. Y volviendo, ya te digo que la velocidad del paso del tiempo me parece abrumadora, pero personalmente yo estoy mejor mentalmente que en aquella época. Vendí mi agencia de publicidad y de marketing que tenía con mi socia. Estuvimos durante 7 años esforzándonos mucho más de lo necesario, yo creo. En ese momento me enfadé bastante, pero visto con perspectiva, hoy estoy mejor. Se puede decir que profesionalmente y personalmente estoy mejor. Después, ¿qué cambios desde el punto de vista personal también? Me parece como que yo asimilé que ya no me importan los objetivos. Mira lo que te digo, ¿eh? Me importan sí el día a día y las acciones pequeñitas que hago para llegar a esos objetivos, pero no me puse más objetivos desde ese día. Bien. Me parece como que no valen la pena, porque no me acuerdo quién dijo, pero si está en tu mano llegar a esos objetivos, no tenés de qué preocuparte, y si no está en tu mano no llegar a esos objetivos, tampoco tenés de qué preocuparte. Entonces, Me suena eso. Si el problema no tiene solución, no es un problema, y si el problema tiene solución, no es un problema, ¿no? exactamente. Bien, Entonces bien, yo bien, ni bien. profesional ni personalmente me puse más objetivos. Dije, Bien, bien, soy bien, bien, bien. ya me conocés, soy un burro de carga de trabajo, y entonces me preocupan las pequeñas acciones que puedo hacer en el día a día para poder llegar lo más cerca posible de esos objetivos, pero no ponerme más objetivos. No, me parece como que no tienen sentido. Bien, Y, bien, bien. y después profesionalmente, sí, es que es increíble, pero ya me pasó durante toda mi carrera profesional el constante reciclarme y el esfuerzo mental que eso significa, el estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y demás. Mira, justamente antes de ayer revisaba la fecha en la que me di de alta de ChatGPT. Fui una de las primeras pocas personas a las que le accedieron la beta. El 22 de noviembre me dieron la beta. Un early adopter en toda regla. Sí, sí, sí. Obviamente sin la expectativa de lo que después se transformó la inteligencia artificial, ¿no? Está claro. Pero como estamos entre poquitas personas, no deben estar viendo unas pocas miles de personas nada más. Mira, te cuento una anécdota personal. Sabes que Sofi, mi hija, tiene un problema visual que, que le impide leer de la manera en la que lee la mayoría de personas. No digo que no pueda leer, pero lee de manera diferente, ¿vale? Y Notebook de Google le ha transformado su vida. Increíble, claro. O sea, el poder tirarle un PDF dentro y que le Que arme lo un lea. podcast. Nada, es increíble. Es O sea, increíble.
para mí, no solamente como profesional del marketing, sino como early adopter de esa tecnología, poder ayudar a mi hija de esa manera, o sea, que me cuenten lo que me quieran contar terrible de la inteligencia artificial. No, para mí no, para mí va justamente por la otra acera. Obviamente, como toda herramienta, tiene su parte mala y su parte buena, pero está en el uso, no está en la herramienta. Efectivamente. ¿Y qué no tiene una parte buena y una parte mala? ¿No? Entonces, es Y así. hasta el agua. Total, total. Hace unos meses también, tanto OpenAI como Microsoft, Google y otras de las que están liderando la carrera, tienen activado el sistema, que ahora se me fue el nombre, pero personas no videntes van con el Sí. teléfono y te va diciendo, ahora estamos viendo, no sé, no sé, en el Parque del Retiro, estamos viendo un lago con botes, está nublado, no hay pájaros en el cielo, te hace toda una descripción, Ujú. es como los ojos de quien no puede usar sus ojos, pero Sí, sí, también sí. es un montón de otras cosas, ¿no? Te va diciendo, ojo que hay algo en 20 metros o en 50 metros. Ujú. Yo soy como vos, yo creo que el uso que le damos a la tecnología es más importante casi que la tecnología en sí. Obviamente, si no hubiese tecnología, no hubiese uso, ¿no? Pero vos estás muy metido en el tema de lo digital desde hace 1000 años, sos uno de los pioneros en este tema acá en España. Si hoy, ¿no? No hay que descartarlo del 100%, pero si hoy hubiese otra pandemia, ¿no? O vamos a decirle otro encierro, ¿cómo están las compañías de 1 a 10 respecto de 2020 para poder estar cerrados 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Solo un poquito mejor que en el Un 2020. poquito mejor, Sí, no mucho mejor, poquitito mejor. no. Sí se dieron cuenta de las limitaciones, pero no han dado muchos pasos para evitar esas limitaciones. A pesar Bien, de que bien. a pesar de que la tecnología ha mejorado muchísimo, mm, al final nos pasa a todos. Volvemos al día a día, nos dejan de encerrar, volvemos a lo mismo. Y si te fijas lo que ha pasado también con el auge del teletrabajo y demás, y de todas las ventajas que tiene, no para todo el mundo, ya lo sabemos, pero para los que sí pueden teletrabajar y todas las ventajas que eso conlleva para un montón de aspectos de la vida diaria, y incluso gente y empresas muy importantes están diciendo de que no creen en el teletrabajo, de que se desvirtúa el trabajo, y de que yo qué sé. Y al final volvemos a lo mismo. Esto de que saldremos mejores, ya hemos visto que no es así. Que al final la cabra tira al monte, como se dice aquí, Bien, y hemos bien, bien, vuelto a bien. los mismos vicios, Emi, lamentablemente. hablando de salir mejor, igual que le pedí a Sergio, no es el cierre del episodio todavía, pero sí me gustaría, ya sea eso, una reflexión de estos 5 años o una reflexión de los 5 que vienen, o esto que acabas de hablar de lo bueno que trae la tecnología, que no hay que demonizarla, o qué tipo de mundo le estamos dejando a Sofi y compañía. Lo que se te cante, te escuchamos y te vemos con toda la atención. Qué difícil, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta de que las predicciones se parecen poco después a lo que pasa en realidad. Pero mira, me gusta quedarme con, en lugar de pensar siempre y constantemente en qué cosas van a cambiar, que ya sabemos que está fuera de nuestra mano, siempre me gustó, desde muy chico, me gustó pensar en qué cosas no van a cambiar. Ok. Y yo creo que no va a cambiar, por ejemplo, el valor de estas cosas, ¿no? El valor de poder hablar con un amigo, el valor de poder juntarse en persona. Y lo mismo que estamos diciendo para nosotros como personas cercanas, le cabe también a las empresas. ¿Qué no va a cambiar? No va a cambiar que si tratás bien a un cliente en persona, ese cliente te considere mejor que a otra empresa. Y no va a cambiar que si en algún momento tenés la desgracia de cagarla por el motivo que sea, des la cara, pidas disculpas
y la gente entienda tus razones. Bien, Y bien, bien, bien. yo creo que esas cosas van a seguir teniendo una importancia y sobre todo con la inteligencia artificial me parece que el valor de la creatividad cada vez se va a poner más en valor justamente porque si algo está haciendo la inteligencia artificial es que está democratizando los resultados, pero mediocritizando, no me sale la palabra, o sea, todos los resultados son mediocres e iguales. Entonces, Ya. aquel que la utilice justamente como potenciadora para sobresalir y no para hacer lo mismo que están haciendo todo el mundo, me parece que también se va a llevar el gato Bien, al bien, agua. bien. Bien, Emi, acá le estoy mandando un mensaje a Pipo para que se conecte. Gracias. Todavía ni sé por qué empezó Totem Live. Capaz que en la temporada 6, que también te invitamos formalmente a que vengas, porque está cambiando mucho la tecnología y creo que hay mucho para contar y compartir. Así que me encantaría, igual que Sergio asumió el compromiso, que lo asumas vos también y que vengas a la temporada 6. Que ya vamos a avisar al final de este episodio, avisaremos cuándo arranca la temporada 6. Y nada, gracias por estar ahí siempre y por enseñarnos y por todo lo demás también. Se ha evolucionado mucho. Teníamos el StreamYard, el gratuito. Con el pato, ¿te acuerdas el pato verde? Un asco ahí. Sí. Vamos mejorando, vamos mejorando. Hemos mejorado. Bueno, Emi, gracias de corazón, ¿eh? Abrazo grande y por muchísimas temporadas más del Totem Live. Muchísimas gracias. Gran abrazo, Emi Pérez Ansaldi, completamente en vivo. Y ahora sí, despedimos a Emi y vamos a preparar el estudio. Ahí están los operarios poniendo todo en forma, higienizando el espacio y todo lo demás para nuestro siguiente invitado, que ya no es sorpresa, salvo que te estés conectando justo ahora. Pero si ya estabas hace un ratito, ya sabes que nuestro próximo invitado es, como todos los invitados de hoy, un invitado muy especial, a quien queremos muchísimo. Así que a ver si se ve mejor y se escucha mejor. Hola, Feli. Hola a todos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Hola a todos. Te salió muy Milei el hola a todos. Soy el león. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Ahí intentando conectarme porque tenía muchos programas abiertos, pero bien. La compu es un poco vieja y tarda en conectar, pero bueno, lo que decía antes, gracias por invitarme y un gusto estar acá. Buenísimo. Feli, vos estuviste en Totem Live cuando eras estudiante de ingeniería. Me acuerdo que dijiste, el que dice que ingeniería es fácil, que venga 2 minutos a tomar clase. Una cosa es para un viejo como Emiliano, o un viejo como yo, o un no tan viejo como Dalai, espera, voy a tomar agua un segundo. Cuando hablamos de... Tranquilo. Cuando hablamos de 5 años, en 55 años es muy poquito, porque es el 10% de tu vida, ¿no? Pero 5 años para vos, ¿no? Que es prácticamente un 20% de tu vida, es mucho, ¿no? En lo profesional, en lo personal, estos 5 años, dentro de eso, de lo que has vivido, ¿qué es lo que más crees o viste que ha cambiado dentro de lo que es un día a día de un joven como vos? Buena pregunta. Bueno, a nivel personal, para mí estos últimos 5 años fueron un cambio brutal en mi vida porque pasé de estudiar a trabajar. O sea, en 2020 empezó la pandemia, me fui a Viena de intercambio, estuve 6 meses viviendo en otro país que me encantó, me volvió loco, conocí gente recopada. Bueno, creo que ya hablamos en otro Totem Live de eso, en el segundo, que fue y que vine. Y después empecé a laburar, primero en Totem, que aprendí un montón y siempre estoy agradecido por haber tenido esa experiencia. Después en diferentes multinacionales, en gran consumo, en soporte técnico en SAP, en marca corporativa en el Banco Santander, en ventas en Loomis. Y no sé, como que viendo un poco lo que comentaba Dalai también, o Sergio, Tulio, es verdad que las empresas grandes pagan para formarte, y estoy totalmente de acuerdo,
pero también es importante que la empresa te tenga en cuenta, como decía Emiliano, ¿no? O sea, igual lo decía más de cara al cliente, pero si las empresas no se preocupan por el desarrollo personal y profesional del empleado, por más que vaya a aprender un montón, porque va a estar 12 horas trabajando, 10 horas, si realmente no se preocupa por lo que le interesa a la persona, si no le da proyección, si hay un par de meses que son malos, por mucho que haya inversión en el empleado, si no se materializa en el día a día y no se muestra, no hay resultados tangibles y no hay retención o fidelización del talento. Y es un poco lo que yo veo o lo que fui viviendo a lo largo de mi vida. Y un poco lo que ahora estoy haciendo un curso de marketing en el IE, que me está enseñando de IA, y un poco me conecté para llevar a la práctica todo esto y mostrarles cómo se hacen las cosas, aunque sean cosas básicas, y mostrarles un par de herramientas compartiendo la pantalla, que ahora vamos a ver si se puede. Pero bueno, yendo a lo anterior, estoy en un curso en el IE y habla mucho de eso, de que antes el marketing estaba muy orientado a tipo Mad Men, vender un producto, salir en televisión, la radio, diarios, etcétera. Muy de el producto es lo esencial. Ahora las marcas se transformaron o pasaron a un modelo más emocional en el que el producto te hace sentir de una manera, compras un iPhone y tenés un cierto nivel de estatus, te hace sentir bien, no es lo mismo. Al final por ahí una marca como Xiaomi o como Samsung, bueno, Samsung también es bastante cara, pero Xiaomi o Oppo, o hay otra que se llama OnePlus, tienen productos muy buenos y bastante más económicos que iPhone, pero muchas veces la marca o el estatus o lo que te hace sentir eso o la conexión con otros dispositivos hace que te quedes con Apple y no con otras empresas. Y esa es donde están las marcas actualmente, y dicen que ahora hay una nueva forma de hacer marketing, que es el story doing, porque el storytelling es el de mostrar tus valores, decir que tienes propósito, es muy lindo, pero si no demostrás con acciones que realmente estás facilitando tu propósito, mostrando que estás haciendo de forma práctica, haciendo realidad lo que vas predicando, yo creo que quedas peor que si no decís nada y te quedas callado. Pero bueno, no sé, es una época linda, yo creo que la IA nos está dando posibilidades y bueno, ya me callo. No, tranquilo. Está buenísimo que traigas el tema de la IA, porque hoy por hoy daría la impresión que no hay otro tema más kenchi, más caliente que el tema de inteligencia artificial. La gente quiere aprender inteligencia artificial, quiere entender inteligencia artificial, quiere utilizar inteligencia artificial. Vos estás aprendiendo sobre el uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial en un idioma y en un lenguaje muy fácil de entender para todo el mundo. ¿Qué tanto uno puede mejorar en su estudio, en su trabajo, en su aprendizaje, en su salud, en sus relaciones con inteligencia artificial? ¿Tan relevante es como nos dicen, nos cuentan, nos trasladan que es? Sí, y creo que es fundamental que si alguien no lo está usando, no lo está aprovechando, que la aproveche. O sea, ChatGPT tiene opciones hoy por hoy ya no solamente de chat, de consultar una duda, hacer un resumen. Ahora mismo puedes decirle al ChatGPT, si tienes la versión Plus, no la gratis, quiero aprender de inteligencia artificial o quiero aprender de marketing o de branding o de lo que sea, mandando un recordatorio todos los martes a las 4 de la tarde. Y te va a generar un recuadro que dice, ok, todos los martes a las 4 de la tarde te voy a mandar un mensaje automático diciéndote algo nuevo que no hayas aprendido, o todos los días o 2 veces por semana, lo que quieras, para ir aprendiendo de ese concepto nuevo que vayas leyendo y vayas entendiendo, y lo puedes modificar el formato. Decís, ok, me gusta cómo lo estás explicando, pero quiero ejemplos más reales, cómo lo puedo aplicar a mi trabajo. Le explicas, le das más contexto y podés hacer muchas más cosas. Después hay otra cosa que son los GPTs, que hay un video en el perfil de Instagram de Totem que explica cómo crear uno, que son asistentes creados específicamente para una tarea en particular, que son increíbles y son lo máximo, y son muy especializados, o sea que te pueden ayudar mucho, y no solamente los puedes crear vos, sino que hay una biblioteca, hay un botón en ChatGPT que se dice GPT o explorar los GPTs, donde te muestra los más utilizados, los más modernos, los que tienen más utilidad. También hay una valoración de 1 a 5 en función de cómo lo ve la gente.
y te puede ayudar con todas los prompts, incluso a gente que se preocupa por cómo prepara prompts. Hay GPTs que te ayudan a preparar prompts para después promptear al GPT para tener respuestas más completas. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en la vida de todos. Ya está habiendo automatizaciones, va a haber, las asistentes, va a haber agentes que son como asistentes más evolucionados, que permiten interactuar con otras plataformas. No sé hasta qué punto el nivel de privacidad va a ser vulnerable y va a ser limitado, pero se está hablando de operadores o agentes en el que vos le decís, me quiero ir de viaje a, no sé, a Australia un mes, a tirarme en paracaídas como Tulio, el año que viene. Buscame vuelo, hotel barato para 3 personas y traslados del aeropuerto a la ciudad y no sé qué. Y están probando, están testeando a que ese agente lo haga todo por uno y simplemente la persona tenga que decir, ok, me interesa esto, comprar y no tenga ni que poner la tarjeta porque el GPT se la pone. O sea, un nivel de automatización increíble que también es peligroso porque la inteligencia artificial yo creo que no nos va a sustituir, pero tampoco nos podemos dejar, tampoco podemos pensar que porque ChatGPT nos haga todo, estamos hechos, porque como decía Emi, se está mediocretizando mucho las respuestas y si no estás muy atento a lo que querés transmitir, a tu tono de voz, a la forma en la que quieres hacerlo, va a haber contenido muy genérico, contenido sintético que se dice que es creado por inteligencia artificial solamente y esa parte de razonamiento, de pensamiento crítico, de cuestionar lo que existe va a perderse y creo que es importante que como todo, como la televisión a veces es útil, pero la televisión no está para estar todo el día sentado en el sillón, ¿no? O sea, es útil, es valiosa, en su momento fue valiosa, la inteligencia artificial es valiosa, pero es valiosa para poder dedicarnos a cosas igual más relevantes, a volver un poco a los orígenes de la antigua Grecia, de la época donde nació la democracia, del pensamiento crítico, un poco cuestionarse que en un mundo cada vez más polarizado, como vemos, todo el mundo parece dividido, parece que o sos de izquierdas o de derechas, que o sos K o sos liberal, o sos del PP o del PSOE, o sos facha o sos rojo. Creo que es un momento en el que realmente la autenticidad de las personas va a cobrar mucho sentido y la inteligencia artificial va a potenciar eso si realmente vos controlas a la inteligencia artificial y no dejas que te controle ella a vos. Qué grande Feli, ¿eh? Una mejora, los últimos 5 años. Estoy anonadado. Estaba pensando en los otros episodios y digo, es otro pibe, impresionante, qué bárbaro. Bueno, te voy a comprometer, igual que a Tulio, al Dalai y a Emiliano, a la temporada 6 de Totem Live. Podemos confirmar formal y oficialmente que va a haber una temporada 6. Tendremos que averiguar también qué podemos aprovechar de la inteligencia artificial para que la temporada 6 sea aún mejor que las 5 anteriores, si cabe. Capaz que en algún momento tenemos un agente de IA o un asistente de IA que nos está fideando en tiempo real sobre qué preguntar, sobre cuánta gente nos está viendo, comentando. En fin, ya veremos qué tipo de mundo tenemos después de este verano. Feli, vos nacés finales del siglo XX, empezás la primaria y empezamos a utilizar el smartphone, terminás la primaria y las redes sociales son nuestro día a día, terminás el colegio y las apps, las redes sociales, internet es cada vez más ubicuo, empezás a trabajar y se habla del metaverso y otras tecnologías y no tenés más que 26 años recién cumplidos y la IA ya lo está empapando todo. Para alguien de tu generación, hablando en primera persona, pero imagino que lo hablas con tus amigos, con tus colegas y demás, ¿tanto cambio tecnológico lo asumen natural y espontáneamente o es un palo para ustedes decir, uy, otro más? ¿Cómo se relacionan los Z con la tecnología? Sí, yo creo que las generaciones jóvenes, la Z y la Alfa, que son un poco las más nuevas, tienen mucha facilidad para usar la tecnología. Yo creo que es más
el sistema el que tarda más en adoptarlo. Por eso existen las empresas, yo creo, al final los gobiernos son los más lentos en adoptar las cosas nuevas y por eso a veces nos va como nos va, pero las empresas innovadoras yo creo que son aquellas que adoptan tecnologías y apuestan por el talento joven porque saben que son los más versátiles y que más rápido aprenden de esa tecnología. No significa que sean los que más experiencia tienen, porque yo creo que la gente más grande, yo leí el libro de Tulio también, el de Dalai, y está muy bueno para cuando lo saque a la venta que lo compren. Y toma decisiones muy buenas, pero bueno, no voy a desvelar nada más. Y lo que venía contando es que yo creo que tenemos mucha facilidad, tenemos mucha facilidad para aprender y la forma en la que realmente sacamos el potencial y lo aplicamos a nuestro día a día es, sobre todo en el colegio, en la universidad, con proyectos, con tareas y creo que a veces pecamos un poco de aprovecharnos un poco del sistema por inteligencia, pero no sé, creo que la gente joven tiene mucho que aportar, tiene mucha ilusión por el futuro. También preocupación, porque, bueno, como a veces digo en alguna charla que di sobre los jóvenes, no sé, el mundo va cambiando muy rápido y las empresas que estén aprovechándolo van a ser las que se van a llevar al mejor talento, pero va a haber jóvenes que no van a tener oportunidades tan buenas. Y la competitividad va creciendo. Yo creo que la única manera de destacar en un mundo tan competitivo es aprendiendo día a día, siendo autodidacta, no teniendo miedo a hacer algo aunque te dé miedo. Yo estoy aprendiendo a diseñar con programas de diseño en Illustrator ahora y hablo también un poco de Photoshop. Y si me decías eso hace 7 años, cuando estaba en el colegio, te decía que yo nunca me imaginaría en la vida diseñar porque yo era uno de los peores en diseño artístico y nunca en la vida me hubiese imaginado y me estoy viendo que me encanta. Obviamente, no soy Graham, que es el director creativo de Totem, pero estoy aprendiendo un montón, estoy aprendiendo con toda y si combinás la creatividad que puedes llegar a tener con las ganas, con el empuje, con el aguante, por ahí no terminas haciendo algo como diseño, pero terminas descubriendo otra cosa que te abre más puertas y acabas descubriendo cosas nuevas. Lo que nos dicen mucho en el máster o en el curso de IE es que lo que más vende es especializarse en nichos, porque al final el mercado es tan grande que si vas a algo muy genérico, probablemente te copien muy fácil y segundo, no logres destacar por la cantidad de competencia que hay. Si te logras especializar en algo muy, muy concreto, yo creo que los jóvenes, las personas adultas que se quedan sin trabajo también deberían hacer ese ejercicio, al menos con ChatGPT, pueden desarrollar ideas muy enfocadas en un sector y después ya desarrollarlas con el tiempo, con base y error. Los modelos Agile y Lean, que yo nunca los había oído escuchar y pensaba que estaban un poco sobrevalorados, son útiles sobre todo en el sentido de optimizar los tiempos, en el de fallar rápido, corregir más rápido y actuar aún más rápido. Entonces, si combinamos experiencia, conocimiento, ganas y no sé, iniciativa, realmente podemos conseguir cosas increíbles. Fenomenal, Pipo. Y para cerrar, porque sé que tenés también tus compromisos y quiero ser respetuoso con tu calendario, regalanos un mensaje. Ya metiste mucho mensaje muy potente, muy bueno. Si quedó algo por ahí colgado y lo querés compartir antes de despedirte, cámaras y micrófonos completamente en vivo. Félix Tallman. Bueno, si tengo que decir algo, sería más que nada, bueno, gracias por invitarme a hablar. Sé que tener a tanta gente no es fácil y gestionar un programa como Totem Live tampoco, semana a semana y con las ganas y la motivación que tenés, es admirable tu constancia y tu dedicación. Y un mensaje para el público diría, sobre todo diría que piensen en unidad, piensen en ideas que unan a la gente, que unan a las personas, que piensen en formas de trabajar en equipo, aunque tengan mentalidades diferentes con otra gente. Y yo creo que los proyectos que realmente unan y que tengan un propósito y que demuestren su propósito en sus acciones del día a día van a ser los que más éxito tengan, porque en un mundo tan dividido y que hay tantas opiniones distintas y que parece que sos de un lado o de otro, los que realmente logran unir a la gente van a ser los que más éxito van a tener. De manera genuina, obviamente.
Nada más y nada menos, damas y caballeros, el gran Feli, nuestro tercer invitado sorpresa del día de hoy. Gracias, Pipo, te mandamos un abrazo enorme, te queremos mucho. Y temporada 6, estás anotado, quedó grabado, así que ahí nos Mostrar vemos. cosas de ella. Ahí está. Abrazo grande, querido Feli. Y bueno, estamos entrando ahora sí en la recta final de este episodio 28 de Totem Live. Sergio Stallman, Emiliano Pérez Ansaldi, Feli Stallman, la verdad que el corazón lleno. Bueno, voy a recurrir a algunas notas que tengo por aquí. Creo que vale la pena comentarlas y compartirlas porque son interesantísimas. No porque las haya escrito yo, sino porque, bueno, las prompteé, las filtré y me gustan, ¿no? Entonces, voy a ponerme las gafas, porque a partir de los 53 años, sin gafas ya no ves, por lo menos es lo que me pasó a mí. O sea, veo, pero no veo tan bien. Entonces, como es el episodio 28, me anoté 28 cambios entre el 2020 y el 2025. No voy a entrar a saco en cada uno, porque si no estamos 5 horas más y nadie tiene 5 horas más, salvo que me anoten acá en comentarios que tienen 5 horas más y yo voy a profundidad, Pero como lo más probable es que no tengan tanto tiempo, voy a los titulares. Y después, si alguien me pone que se quiere quedar, yo me quedo un rato más con quien se quiere quedar. Trabajo remoto masivo, uno de los grandes cambios que mencionó Emi, que puede ser que ahora tenga un momento boomerang. La digitalización en todos los ámbitos, que todavía viene verde y lenta para lo que se esperaba. El e-commerce, sin duda alguna. También el pago que se dice en inglés contactless, el pago sin contacto, que esto es algo, la verdad que está buenísimo. También te vuelve un poco tonto, ¿no? Porque al final cuando pagas con la tarjeta en el teléfono, ya no tenés ni que pensar en el PIN, cada vez hay que pensar menos, ¿no? Entonces, en vez de tener teléfonos inteligentes, deberíamos tratar de ser personas inteligentes, ¿no? Acá el equipo Totem que nos acompaña y que nos apoya pone otro comentario, así que vamos a compartirlo. Gracias, equipo Totem, y genial, Feli, 100%. El tema de la IA en la vida diaria, desde ya, en todos los ámbitos. La redefinición de lo que es lo esencial en nuestra vida. El boom de la salud mental. No es que sea una buena noticia, pero es una cosa que sí está entre nosotros muy potenciada desde el 2020. La revalorización del tiempo, justo algo que mencionaba Sergio, y una de las cosas que él más puso como destacada. El tema de las microcomunidades digitales, desde grupos en Telegram, Substacks personales, los Discord temáticos y otros más. Y también la desaceleración obligada para no reventar, ¿no? También el cambio que ha habido en la moda, lo que ahora se llama también el athleisure, de marcas que han cambiado esto, que yo, Lululemon, Uniqlo, ¿no? Que hoy ponerse la yoguineta está mucho más permitido que entonces. La telemedicina ocupa un lugar destacado que antes no lo ocupaba. Un nuevo tipo de turismo, una nueva dimensión de turismo, de viajero, donde el nuevo lujo es la desconexión, donde hay mucho más valor por la hipersegmentación, el turismo rural, el turismo gastronómico, el turismo religioso, el turismo sanitario, el turismo deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevas formas de despedirse de los seres queridos también. La formación autodirigida con, qué sé yo, plataformas como YouTube University, The Totem Branding Academy, Masterclass, Coursera, Platzi y tantas otras. El auge de lo que se llama la economía de los creadores, la Creator Economy. Cada vez vemos una evolución de YouTubers a streamers, a microinfluencers, Twitch, OnlyFans, podcast. La audiencia se volvió la comunidad y la comunidad se volvió negocio para muchos. Esto está bueno, esto está malo, no lo sé, está pasando. De lo global a lo local, no en todos los ámbitos, pero en muchos. Una nueva dimensión sobre lo que es el éxito. Antes se entendía que el estatus era síntoma o sinónimo de éxito, hoy se habla de bienestar. Dormir es un lujo, dormir bien es un lujo. El burnout dejó de ser un símbolo de productividad y la gente, ya está harta de estar así quemada. La vida híbrida, otro de los grandes cambios. La transparencia que se demanda, que se exige en general. La inteligencia colectiva,
También la evolución y la transformación del consumo al propósito, un cambio profundo en la crianza y en la relación con los hijos, perdón que le pegué sin querer, el contenido express, todo 60 segundos, excepto este episodio de hoy que va a durar 2 horas o así, pero todo es shorts, reels, todo es 60 segundos, 30 segundos, todo directo, emocional, real. Crisis de lo tradicional, pero una vuelta a la espiritualidad, lo cual es esperanzador. Hay mucha más búsqueda de ámbitos como meditación, astrología, filosofía. Es como si el algoritmo del alma se volvió personal, y eso está bueno. Como ven, hay cambios para todos los gustos, ¿no? Ni todo bueno ni todo malo, pero mucho nuevo. El tema de las generaciones, lo intergeneracional y los géneros también. La crisis climática, que también dispara un montón de brechas, y la humanidad en tiempo real. Nos vimos llorando, nos vimos abrazando, nos vimos cocinando, nos vimos haciendo pan, pizza, improvisando. Lo humano volvió a ser el centro. Yo creo que eso estuvo bueno. Me acuerdo en un live que hicimos con Marcos Aguinis, cuando le pregunté sobre el futuro, qué venía después de la pandemia, me acuerdo que él me dijo, el ser humano tiene memoria muy corta, ¿no? Y muy rápido nos vamos a olvidar. Y tenía bastante razón, ¿no? No es que todo el mundo se olvidó, pero sí es verdad que después de haber vivido lo que vivimos, la transformación de la sociedad no es tan quizás positiva y sostenible en el tiempo como esperábamos. Pero bueno, como esto también es un espacio no solamente de reflexión y de encuentro, sino también de entretenimiento, también pregunté por otros 28 cambios, y acá hay unos cambios muy interesantes. Miren, el primero, en el año 2020 Argentina tenía 2 estrellas y en el 2022 ganó la Copa del Mundo de Fútbol y ahora tiene 3 estrellas. Lo interesante de esto, aparte obviamente de salir campeones del mundo, fue la manifestación de emoción colectiva compartida más grande que se vio en Occidente, no sé si en la historia, pero en el siglo XXI probablemente. Esos 5 millones o más de personas celebrando la Copa del Mundo fue una cosa increíble. En estos 5 años, bueno, Leo ya está, ¿no? Ya cumplió con todo, así que el gran Leo. Hace 5 años, Lamine Yamal tenía 12 años. ¿Está bien? Se te acaba de caer el DNI. Lamine Yamal tenía 12 años en la pandemia y pasó de ser suplente a estrella del Barça, de la selección española. Un cambio de generación que vino casi sin pedir permiso, con autenticidad y con una buena onda increíble. Max me diría que hable de Pedri más que de Lamine, porque a él le encanta Pedri, así que hablamos de los dos, Pedri y Lamine, y otros grandes jóvenes que son un fenómeno. El fenómeno Rosalía en los últimos 5 años, cuando fusiona lo flamenco con lo urbano y casi que inventa un género y una estética propias. El fenómeno Bad Bunny, es verdad que en el 2020 ya era conocido, pero lo que pasó en los últimos 5 años con Bad Bunny es brutal. Hoy es el artista más escuchado del mundo que no canta en inglés, aunque también canta en inglés, ¿no? El fenómeno Taylor Swift también, que redefine casi desde el punto de vista económico y financiero la industria musical. También tenemos en los últimos 5 años la figura de Elon Musk, sobre todo quizás con la compra de X y con su compromiso con la política, mientras que se peleaba por sus ideales y por sus convicciones con un montón de personas, sigue elaborando tecnologías alucinantes que algunas de ellas nos llevarán a Marte y otras nos cuidarán cuando seamos viejos. Es impresionante también. Bueno, ChatGPT en los últimos 5 años, como dijo Emi, en noviembre del 23 nace ChatGPT, o por lo menos tenemos acceso a ChatGPT. Antes esto no era ni pensado, más allá de las mejores aplicaciones que teníamos, esto es una cosa maravillosa. La consolidación de streamers como Ibai,
que la verdad que es admirable cómo consolida, cómo crece, cómo conecta. La verdad que muy bueno que personas con un impacto tan grande como Ibai hagan cosas tan buenas como muchas de las que hace él. En los últimos 5 años, la figura de Lionel Scaloni, quizás algunos la conocen, quizás algunos no, que enseñó que en Argentina se pueden conquistar cosas con humildad, con talento, con cercanía, con transparencia, con valores, con convicción. Creo que la escaloneta de Scaloni también es un poco la metáfora de muchas personas en Argentina que también hacen cosas extraordinarias, muchas en el interior, no solamente en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay muchas escalonetas con el perfil muy bajo que son dignas de admiración también. ¿A quién más tengo por acá? Bueno, OpenAI, que también es algo nuevo. Sam Altman, el CEO de OpenAI, y la revolución, cuando lo quisieron echar el board y la gente dijo, una marca sin su gente no es nada, así que lo traen de vuelta. Y bueno, después tengo un montón más que no voy a seguir leyendo porque tampoco quiero aburrir a la peña. Como nadie me comenta y nadie me dice nada, imagino que estarán todos dormidos, se han ido todos, así que me parece que estoy por cerrar no lo voy a cerrar porque acá José Ayú manda saludos desde Guatemala. Justo anoche, José, me vi el capítulo de Somebody Feed Phil en Netflix, que es en Guatemala, y me encantó y me dieron muchas ganas de ir a Guatemala, porque solamente estuve en la ciudad de Guatemala, pero no fui a Antigua y no comí tan rico como comió Phil, así que tengo ganas de ir. Y para terminar, en estos 5 años, figuras como Karol G, que son impresionantes, Mr. Beast, que no solamente es el recordman de YouTube, sino que también es un filántropo pop que da soluciones al tercer mundo. ¡Qué grande, Sergio! ¡Qué grande! Fenómeno. Buenísimo. Y bueno, Bizarrap, que es una cosa de locos lo que este chico ha conseguido. El fenómeno Milei, un nuevo tipo de política, un nuevo tipo de comunicación política, una nueva manera de conectar. Y también para cerrar, bueno, muchísimas aplicaciones de IA que no existían hace 4 minutos, ni que hablar hace 5 años, y que ahora son impresionantes. Hay que explorar, hay que experimentar, hay que usar la IA. Cualquiera que pueda, use los modelos gratuitos. Si no podés, si no tenés tiempo, encontralo, crealo, descubrilo. Como dijo Sergio, el tiempo es uno de nuestros activos más preciados. Quizás no le damos el espacio y la dimensión que requieren, pero hay que estar ahí. Pero bueno, claramente cambiaron muchísimas cosas en estos 5 años y tantísimas más, ¿no? Pero bueno, tengo por acá, porque no me quiero olvidar, hace un ratito agradecí a tope, qué grande. Hace un ratito, cuando empezaba este episodio 28 de esta temporada 5 de Totem Live, ¿qué dice acá, perdón? María Mercedes Barbosa, qué loco, cómo 28 ítems revolucionaron la vida y parece que perdemos el espíritu. Bueno, no lo perdemos. El espíritu está en permanente proceso de evolución y de transformación, ¿no? El espíritu no es un ente estático, justamente es inabarcable, incontenible y absorbe energía, alguna la filtra, otra la descarta, pero bueno, somos 99,99% vacío energético. Somos lo que nos pasa, el entorno nos condiciona nuestro comportamiento y hay que entenderlo, pero también tenemos que ser, o por lo menos hay algunos aprendizajes de los estoicos que dicen lo que está fuera de mí no puedo hacer nada porque no depende de mí, lo que está dentro de mí puedo hacer todo porque está dentro de mí. Pero bueno, quería agradecer un ratito, si me permiten. La temporada 1 fue la que ya hablé. La temporada 2, importante recuperar la temporada 2. Acá está, mira, temporada 2 tuvimos a
Charly Casares de Uruguay, a Camilo Herrera de Colombia, a Cristina Quiñones de Perú, a Jordi Crespo de Barcelona, a Fede Palacios de Madrid, Marta Valenzuela de Madrid, Esmeralda Pérez, no me acuerdo dónde estaba en ese momento, Javier Parra de Madrid, Juanjo Fraile, que, bueno, es cántabro mallorquín, de tanto lado, Juanjo, un fenómeno. Estaba Kemi Almengor de Panamá, Ana Iglesias de Madrid, Bea Escudero, vamos a decir que de algún lugar de Castilla y León, Seba Fernández de Ciudad Real, Félix Talman, a quien ustedes acaban de ver, a Freddy Hanna de Santo Domingo, a Ulises Morales de Canarias, a John Black de México, a Tony Málagas de Asturias, a Enrique Colilles, ahora en Portugal, antes cerca de Málaga, a Paola Aldaz, que estaba en Colombia, y a Juan Molas en Madrid también. A todos ellos por la temporada 2. 21 episodios tuvimos en la temporada 2. Luego, en la temporada 3, tuvimos a Vero Brunati, de Argentina, a Rafa Solís, de España, Emilio Carloc, es mexicano, pero vive en Estados Unidos, a Cristina Delgado, de España, a Pati Ocaña, venezolana, pero una globetrotter, a Miguel Costa, de Madrid, a Jessica Portillo, de Tenerife, si no me equivoco, Charlie Maltagliati en Miami, Etienne Sanz de Acedo en New York, Tomás Thibault en Buenos Aires, Petar Ostojic en Chile, Miguel Sosa en Madrid, Feli Gómez en Atlanta, Lina Echeverry en Bogotá, Carlitos Gutiérrez, Madrid, el Mariscal Romero también aquí de la Sierra, Diana Arias de Buenos Aires, Nuria Martínez de Madrid, Eva Toledo de Alicante, Leo Piccioli de la capital y Pablo Melchor también de Madrid. Así que era increíble. Leo los nombres y me emociono porque me acuerdo de todos los episodios y las conversaciones y fueron realmente espectaculares. Y no es que los quiera invitar porque sí, y por suerte yo hablo muy poquito, son los invitados los que hablan mucho. Y son maravillosos de escuchar, porque la verdad que lo que aportan es increíble y con mucha generosidad. Permítanme compartirles, son 8 minutos, son 8 horas resumidas en 8 minutos, los primeros 8 capítulos de esta temporada, así que vamos a ver si podemos compartir, vale la pena verlo, si me dan un segundo, a ver si puedo hacer así. Y empezar. Bueno, yo en principio le digo, la reflexión que hago es lo afortunado que he sido. Como te dije antes, me considero multimillonario en el sentido de la familia que tengo, de la mujer que tengo, que ha sido un pilar brutal en mi vida porque ella ha renunciado a muchísimas cosas de ella por seguirme a mí. Ha hecho que tengamos 2 hijos de los que nos podemos sentir orgullosos y como son como personas y hoy en día incluso como profesionales. Y también de ese agradecimiento infinito a mis padres, a mi familia por los valores que nos han inculcado desde chicos, por los ejemplos que nos han dado de lo que significa el valor de la honestidad, la honradez y el trabajo, la cultura del trabajo, que no hay nada fácil, nada se consigue sin esfuerzo. Y un poco abrir los ojos como platos de decir, jamás nos hubiéramos imaginado llegar a donde llegamos, pero aquí estamos. Así que... Un grande Antonio, es eso. Le mandamos un enorme abrazo. Quisiera dejar que no usar el tiempo para convertirse en mejores personas. Hay muchas cosas para disfrutar de los amigos de un buen libro, que no se dejen consumir con una red social que le quita tiempo, que aproveche el tiempo para mejores cosas, para estar con los amigos, para querer, para abrazar, para estar con sus hijos, para criar un perro,
para ver una obra de arte, para ver una película, para leer poesía, para mirar el mar, para disfrutar. Lo disfruté con todos los sentidos, ¿entendés? Y con estar presente a cada momento. Bueno, pues creo que el mensaje como más importante de hoy, y que de hecho esta mañana cuando hacía mi meditación, también como que me llegó un mensaje súper bonito y fue como, cada uno tiene una luz propia, eres auténtica, eres única, pero que depende de ti el permitirte brillar y el permitirte mostrarte al mundo, ¿no? Entonces, pues como que al final creo que lo importante siempre en estas cosas, sea la meta que tengas en cualquier aspecto de tu vida, siempre como, uno, pues mostrarte auténtica como eres, dos, pues como permitirle al mundo que vean tu luz y pues esas habilidades, no solamente profesionales, sino yo creo que al final todo está también en cómo empatizas con las personas y cómo generas esa primera relación o esa primera, hoy, como, hola, no sé, cómo interactúas con las personas, ¿no? O sea, más allá de los conocimientos técnicos que puedas tener, de la experiencia que puedas tener en tu vida profesional, de los títulos, o como lo decía alguna vez también en alguna de las charlas que estuvimos en EXMA, Borja, que hablaba del titulitis. Creo que aparte de eso, lo más importante siempre es eso, como mostrarte cómo puede ser y mostrarte cómo eres, ¿no? Para poder conectar y luego ya pues y mostrar como otras habilidades que puedas tener en tu día a día, pero creo que lo más importante y lo que dejo como de mensaje es eso. Sean auténticos y siempre como lo que quieren. Las cosas se pueden lograr. Bueno. Grande, Angie. Hola, Rulo. Y muy chiquito, y muy simple. Y nada de... Si no sabes exactamente hacia dónde vas y lo tenés claro, es probable que no llegues a ningún lado. Es lo único que tengo claro. Y ahí es donde se representa la cultura y el branding es esa expresión, y todo el resto va enganchado, son vagones que se enganchan a esa locomotora. Grande, Rulo. Y ahora David. Un poco el aprendizaje de mi vida, ¿no? Qué alegría, qué bueno. Que nos demos cuenta que, bueno, que hay situaciones complicadas, pero que la importancia no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello. Entonces yo creo que cada día es una oportunidad para disfrutar, que disfrutar o ser feliz no solo es estar siempre alegre, también hay es estar triste, estar contento, tener envidia. O sea, yo creo que hay que aceptar y abrazar todas las emociones que tenemos y cada momento y sonreír más a la vida. El otro día estoy estudiando psicología, ¿no? Acabando de la carrera por fin, y hay una cosa muy interesante que decían, que no es la emoción solo la que genera la conducta, sino que la conducta también genera emoción. Ejemplo, si yo sonrío, que no esté hoy contento, mi cuerpo va a entender que estoy contento y me va a dar felicidad. Esto está demostrado, ¿no? Entonces, que cuando tengas un mal día y estés jodido y digas, vaya mierda de mundo, sonríe. Tú sonríe, aunque sea de mentira y sea como un poco, me cuesta. Pero eso ya estás educando al cerebro para predisponerte a ser más feliz y ver las cosas de una manera más positiva, porque ser positivo te da vida. Entonces, esto es real también, que lo estoy aprendiendo. Entonces, joder, vamos a ser más positivos y a sonreír más a la vida. Y grande, David, un abrazo grande también para ti. Que seamos, porque no somos exactamente iguales, y como dice nuestro Logan, lo mío no es normal, pero lo suyo tampoco. A ver quién viene ahora después de David, que no me acuerdo. Dani Goico, una crack. Dani. Quiero cerrar reforzándole que es que todo te parezca interesante. Gran mensaje. Cuando lo vemos con ojos de curiosidad y de interés, en vez de estar buscando. Y lo otro que yo creo que es parte de la felicidad también, o gran parte de nuestra felicidad, es que siempre hay que dar más. La felicidad viene de dar, de todo lo que podemos aportar, más de lo que podemos llevar mejor. Entonces, esas dos frases a mí me acompañan en los últimos años y creo que son las que me ayudan a ver el mundo de esta forma. Qué grande, Dani, gracias. Fede, nuestro Fede. Hoy cumpleaños, Fede. Y generar de vuelta al principio, pero sí se puede volver a empezar y generar un nuevo final. Prestemos la atención a qué actitudes tenemos desarrollar y cómo hacemos para desarrollarla, al entorno en el que estamos y a las personas con las que compartimos nuestro día a día. Porque ello va a determinar en definitiva a dónde lleguemos y a dónde podamos estar.
explayarnos. Si no estamos bien en el entorno de trabajo, busquemos otro, no nos conformemos. Si las personas que nos rodean sentimos que no quieren estar con nosotros, es tan importante encontrar a las personas con las que nos sentimos bien que detectar a las personas que no quieren estar con nosotros. Tomemos decisiones y esa es la manera de ir para adelante. Tomar decisiones sobre los hábitos que tenemos que construir, sobre a dónde queremos ir y el entorno que nos rodea. Y el tercero, que nos rodea. Grande Fede. Pero una de las lecciones más grandes que he aprendido es Mafe, ídola. la importancia de escribir en tu propio cuaderno. Y básicamente lo que significa es como que la importancia de hacer lo que a ti te hace feliz, sin importar qué piensen tus papás o qué piensen tu ambiente, tus amigos, tus, no sé, hermanos, hermanas, o sea, lo que... encontrar lo que te hace feliz a ti, sin importar lo que los demás piensen que te va a hacer feliz a ti, porque es tu vida y tú lo vas a experimentar y tú lo vas a hacer y tú lo vas a vivir. Entonces, no sé, sería esto, como que es empezar a escribir en tu propio cuaderno. Yo digo que mi cuaderno no se vio como el de los demás porque no estuve sentada en una universidad tomando nota de ciencias, pero mi cuaderno se ha visto en viajes, en estudios, con micrófonos, con personas, con contactos, en tarimas, y eso fue porque un día me levanté y dije, mi cuaderno no me está gustando, entonces ¿cómo puedo empezar a escribirlo diferente? Entonces se encuentra, pregúntate si tu cuaderno te está gustando y si no, empieza a escribirlo diferente. Muchas gracias, Mafe, muchas gracias. Aquí, increíble, ¿no? Estos, en 8 minutos, un poco el resumen del espíritu de estos episodios que fueron maravillosos porque cada uno de los que han estado han sumado con humildad, con cercanía, con conocimiento, con ganas, lo vivido. La verdad que es maravilloso. Ahora les voy a mostrar algunos más, pero antes, miren, me anoté cositas. ¿Ustedes saben más o menos cuántos bebés nacen por día en el mundo? A ver si alguien adivina sin chatGPTear o googlear. Pobre Google, ¿no? Que ahora ya nadie googlea, ahora chatGPTea. Si alguien me dice cuántos bebés nacen por día en el mundo, se gana un libro tótem. Pero tiene que ser en menos de 5 segundos, porque si no están prompteando y no me sirve. A ver, ¿alguien sabe? ¿Sí? ¿No? No saben. ¿No? ¿Cuántos bebés aprox nacen por día en todo el mundo? Bueno, miren, se los voy a decir, me voy a ganar el libro yo. Aproximadamente, cada día nacen 385.000 bebés en el mundo. Esto equivale, casi, esto equivale a poblar en un solo día, por ejemplo, la ciudad de Florencia en Italia, o la ciudad de Rosario, que siempre está cerca en Argentina, o la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria aquí en España. Es decir, cada día podríamos estar creando una ciudad nueva en el mundo, con la cantidad de nacimientos que hay. Dicho de otra manera, cada año nacen aproximadamente 140 millones de personas, lo que equivale, para entender la dimensión, a la población de México, Colombia y Ecuador, más o menos. Pero bueno, ¿cuántas personas mueren por día? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Más o menos fallecen 169.000 personas por día. Todo es aproximado, no hay un número redondo que te pueda certificar, pero aproximadamente, bastante aproximado. Esto es como si cada día desapareciera una ciudad, por ejemplo, como Salamanca en España o Neuquén en Argentina, ¿no? El equivalente a toda la población de Salamanca o de Neuquén. O sea que por año, mientras que nacen 140 millones de personas, mueren unas 62 millones de personas, lo que equivale a toda la población de Italia o de Reino Unido, ¿sí? Para tener una dimensión de todo esto. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando y con el Totem Live? Cada día el mundo cambia de forma profunda, aunque uno no lo note de cerca, está pasando el cambio. Y todos los que trabajamos en branding, si no entendemos la velocidad del cambio humano,
nos volvemos obsoletos rápidamente. Por eso le decimos a las marcas, traten de ser ágiles, traten de ser dinámicas, traten de ser empáticas, traten de ser adaptables, como la vida misma. Y sobre todo para poder entender que dentro de los contextos que van cambiando, uno pueda seguir siendo trascendente. Pero bueno, para todos los que están ahora en YouTube viendo esto en vivo o en diferido, y en español además, el español ahora mismo se estima que en español hay entre 200 y 500 transmisiones en vivo en español cada hora en YouTube. Es decir, ahora mismo Totem Live y hay entre 200 y 500 más que están ahora streameando en español. Por supuesto, número uno indiscutido, no somos nosotros. Por ahora. Esto es como tener una nueva radio digital activa cada 10 segundos, ¿no? Esta cantidad. Y muchas de estas audiencias superan en audiencia a medios tradicionales como la tele, sin duda. Las búsquedas en Google en español en lo que va del año también revelan un mosaico de intereses bastante diverso, ¿no? En lo que es la comunidad hispanohablante. Miren, lo más buscado en lo que va de 2025, les digo lo que es o lo saben. Se los voy a decir. En lo que va de 2025, lo más buscado ha sido la Copa América, Donald Trump, Lionel Andrés Messi, series virales, Pedro Sánchez, Lamine Yamal, huracanes y fenómenos climáticos, TikTok, Elon Musk e IA y crisis internacional. Porque es interesante ver qué es lo que está buscando la gente y qué está tratando de descubrir. El branding no puede ser sordo a lo que la gente está buscando, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus motivaciones. Las marcas al final viven, se mueven, se desarrollan dentro de contextos culturales, muchos de los cuales cambian en 24 horas. Y lo que pasó el fin de semana pasado es un ejemplo clarísimo de eso. Y mantenerse relevante significa no solamente escuchar y comprender y entender, sino también reaccionar a las conversaciones globales o a las conversaciones locales, dependiendo evidentemente de dónde está tu foco y tu interés. Mirá cómo se me ve la luz en el anteojo, está buenísimo. Y cómo te integras de forma auténtica a la conversación, ya sea que dispares la conversación o te metas en la conversación. Pero lo que sí la gente valora muchísimo y cada vez más es que lo que hagas, lo hagas de manera auténtica. Que a la gente le puede gustar mucho la parafernalia de la producción y todo, pero lo que más le mola es la autenticidad. Acá José hace un comentario interesantísimo que tiene que ver con la educación. Lamentablemente, la educación casi nunca, por no decir nunca, es trending topic y casi nunca, por no decir nunca, está en los ejes vertebradores de las grandes conversaciones, cuando sin duda alguna debería estar en todos y en cada uno de los programas. Y como bien apunta Pau, lamentablemente la guerra ocupa grandes planos, grandes portadas, la muerte vende, lamentablemente esto es así. Pero bueno, para terminar con el tema del contexto de que estamos en esto, en un espacio de stream y que estamos en YouTube y que también Totem Live está en Spotify para el que no quiere ver y solamente quiere escuchar, que está muy bien también, les tiro unos datos interesantes. Hay más podcasts en español que habitantes en ciudades como Málaga o Córdoba. Málaga en España o Córdoba en Argentina. En el año 2022, por ejemplo, se lanzaron más de 100.000 shows por stream. Esto es más que toda la parrilla de una década de televisión tradicional. Para entender el cambio
profundo y paradigmático que se da, pero también cómo se democratiza el acceso y la oportunidad de poder conectar con comunidades, que a veces son comunidades de 8 o de 6 o de 6.000. Es que no es lo importante cuántos, sino cómo conectas con la comunidad. Si es por valores, si es por principios, si es por cultura, si es por intereses comunes, si es por causas. Hoy por hoy este dato es duro. El español representa el 6% del contenido web. Esto parece un montón y es re poquito. Digo, en términos de utilizar también la lengua castellana o la lengua española como embajador cultural y como herramienta de conexión entre culturas hispanohablantes también. Pero bueno, todavía no crecemos tanto como nos gustaría. Latinoamérica es la región que más crece en oyentes de podcast. Esto sí está bueno. Incluso está creciendo más que en Estados Unidos, en muchos tramos demográficos. Esto es como todo. Desde dónde crece, permite decir que crece más que en otros. También la madurez del podcasting en Estados Unidos lleva mucho más recorrido y mucha más madurez, evidentemente, que Latinoamérica. Pero los números son buenos para la TAM en eso. El podcast promedio dura entre 20 y 40 minutos, el tiempo exacto que mucha gente dedica a ir al trabajo, cocinar o entrenar. No es algo aleatorio. Hay unos números que se ajustan precisamente a un ámbito de concentración de energía que te permite liberar headspace para conectar. También es cierto que Joe Rogan, y por eso también en la temporada 5 los episodios duran mucho más que en las anteriores, de media a 1 hora, 60 minutos, es porque cuanto más conversás también más te abrís. Y cuanto más te abrís, más profundidad podés alcanzar. Y cuanto más profundidad podés alcanzar, más se enriquece para el entrevistado, para el entrevistador y sobre todo para ustedes que nos acompañan. O sea que está bueno. Nosotros este año hemos superado la media con gran diferencia. Y finalmente... ¿qué más? Sí, el 35% de la población global escucha podcast, lo dijimos antes, creo, más que quienes tienen Netflix. Bueno, este dato lo tengo que revisar. Pero bueno, sí, por acá van los tiros, datos más que interesantes, datos que nos ayudan a entender también dónde estamos parados. Y para terminar, voy a poner otro video con 8 entrevistas de 8 minutos nada más, resumidas, y luego sí, la sorpresa definitiva. A ver si puedo compartir pantalla. Denme un segundito. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto. Buenísimo. A ver, lo primero es, al principio decimos, Andy, que no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo creo que a veces hay que largarse, ¿no? Digamos, y largarse tiene que ver con confiar en el otro. Confiar que el otro te va a llevar por el buen camino y que la construcción colectiva va a ser superior a cada construcción individual. Así que esto es no menor, porque la verdad que me preguntan, entonces hay una conversación, bueno, lo hacemos, no es que estuvo programado, vamos a ver qué pregunta, nada. Solamente es la intención, punto número 1. Punto número 2, yo creo que lo más importante es pensar, y acá es tal vez el punto en común que tenemos nosotros, Andy, uno de los grandes, pero este muy grande. Un grande, Ale, un grande. En el futuro lo humano va a ser el lujo. Y esta fue la frase que nos conectó en el último tiempo, ¿no? Y yo quiero resaltar eso. A mayor tecnología, a mayor avance de la inteligencia artificial, todo esto va a crecer y un montón. Ahora, lo humano es insustituible. La inteligencia artificial no tiene conciencia, la inteligencia artificial no tiene sentido común, la inteligencia artificial no tiene empatía, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de decir que está bien o que está mal, sino que repite ciertas cosas o alucina. Grande, Ale, grande. Entonces, mi mensaje es, a mayor avance tecnológico, mayor necesidad del humano, y eso es volver a las fuentes, no requiere estudios en Harvard, estudios en ningún lugar, lo que requiere es mirarte en el espejo y darte cuenta quién quieres ser. Saben que una vez escuché de un empresario muy grande que me decía, toda decisión que tomo cada día, tengo que estar seguro que voy a llegar a mi casa, puedo mirar a mi esposa, a mis hijos y no
de todo lo que hemos estado hablando, es todas las personas que pensamos igual, que somos muchas más de lo que parece. Creo que es muy bonito que nos unamos en distintas iniciativas, que hay muchas alrededor, para hacer de ese mundo un mundo más humano, un mundo más humanizado realmente. Porque creo que la diferencia del mundo del futuro va a estar en la talla humana que tengamos, en la cantidad, la dimensión humana que seamos capaces de tener. Porque las cosas de las máquinas las van a hacer mejor las máquinas siempre. Las cosas de los humanos las vamos a hacer mejor los humanos siempre. Entonces, si entre los humanos nos conseguimos parar a saber qué es lo que realmente nos hace humanos y qué es lo que realmente nos hace estar conectados, y entre todos los que tenemos esas ganas de crear un mundo mejor, somos capaces de no dejarnos intoxicar por esos puntos negros que siempre son menos, seremos capaces de dirigir el mundo hacia un sitio, yo creo que es bonito, creo que ha sido bonito, pero podrá ser aún más bonito. Qué grande, Laura, qué grande. Y ahora la Negra Sánchez, vamos, Vale. Y sobre todo por darle el lugar a la educación, ¿no? Hablando de educación. Digo, hacerle un espacio en las educaciones, al poder que tiene la educación como sistema educativo, con la educación de los papás y mamás, ¿sabes? Como esto creo que lo más importante podemos dejarle a nuestros hijos y criamos y se criaron es herramientas. Y de nuevo, sin miedo, si el mundo, como el tsunami tecnológico nos pasa por encima, pues vamos a estarle frente y vamos a entender qué aporta el mundo educativo, qué le aporta al estudiante, qué le aporta al docente, y sin miedo, entendiéndolo. Hay una frase de que dice que nada debe estar tenido sino comprendido. Hay que comprender, que desde ahí matamos los miedos o nos enfrentamos a los miedos y podemos crecer más y con tranquilidad. Es un desafío para todos. Es un gran desafío para todos. Una vez más, porque la verdad es que vamos a sacar el... Uy. Tu generosidad. Esperen que tengo que cerrar este audio que no sé dónde está. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Un segundo. En esta hora del tiempo que tenemos, todo lo que puedo respecto de mi propia experiencia, si a alguien te sirve. Un momento, ¿eh? Yo creo que es un primer paso, digamos, que es una primera... ¿Dónde está saliendo esto, por favor? Un momento, ¿eh? Vive generosamente, y yo creo que está bueno porque, como decía al principio, siempre todo eso vuelve. Entonces, Aquí está. Ahora sí. Estaba hablando Gus Konixer, pero como me dice Pau que se entrecorte el audio, todos los episodios de Totem Live y también todas las versiones de 60 segundos de todos los episodios de Totem Live los pueden encontrar acá. Así que si tienen ganas de profundizar en algún episodio o en varios episodios, si tienen ganas de ver las versiones cortas o las versiones largas, pueden entrar aquí. O si están ahora mismo en YouTube, acá abajo donde dice Andy Stallman, cliquean, van a ver que dice streams o live o en vivo, y ahí están los casi, no me acuerdo cuántos episodios hubo en total desde que empezó esto, pero creo que hubo prácticamente 170 episodios, una cosa increíble. Bueno, ahora sí, vamos llegando a la finalización de este último episodio de esta quinta temporada de Totem Live. Por supuesto, darles las gracias a todos por haber estado, por habernos aguantado. ¿Qué dice acá? Espera que sin gafas no te puedo ver, perdón. Acá dice 167
Increíble, un montón. Hagan la cuenta, es un montón. Pero bueno, me escribí algo que lo quiero leer para el cierre de este episodio 28 de esta temporada 5. ¿Por qué? Estoy cumpliendo en breve, junto a mi familia, 23 años en España. Llegamos en el 2002, obviamente, y quiero hablar un ratito de estos 23 años aquí en España. Entonces, para cerrar, han pasado 23 años desde aquel año 2002. 23 años no son un suspiro, claramente, especialmente cuando se cruza un océano y se decide que una visita se convierte en tu vida, en una vida. Todavía recuerdo perfectamente, hay cosas de estos años que me olvidé, pero eso no me lo olvidé cuando llegamos aquella vez de 2002, sabiendo que bueno, por lo menos con la expectativa de que nos íbamos a quedar, ¿no? Todavía estaba el eco de la crisis de 2001, el famoso corralito y todo lo que vino junto con el corralito. Y España se presentaba por lo menos como un lugar donde uno podía buscar calidad de vida, un poco más de orden, un poco más de seguridad y demás. El año 2002 fue un punto de inflexión. España recién estaba adoptando el euro, todavía había pesetas. Hoy es imposible pensar en otra moneda, pero en ese momento había todo un cambio y había un cambio, parece una tontería, pero la relación con el dinero afecta mucho la relación con los demás y con uno y con la vida. Y todavía había gente que te hacía el cálculo en pesetas o te decía el valor en pesetas y bueno, comparado con los pesos argentinos que se devaluaban por segundo, bueno, era algo nuevo. La tecnología estaba cambiando a pasos agigantados. Todavía los teléfonos móviles eran unos mini ladrillitos bastante imprácticos. La mayor tecnología era mandar SMS, ¿se acuerdan? Y todo era monocromático y plano y parecía ahora en comparación y en retrospectiva viejísimo, ¿no? Y conectar con un buen internet también era como algo muy anhelado. Nunca imaginamos que podíamos pasar del 3G de entonces al 5G de ahora. Tampoco es que el 5G de ahora sea tan veloz como nos prometieron, ¿no? Pero bueno, hay una evolución clara y tangible. Bueno, no había estas videollamadas y todos los Zooms y Teams y WhatsApps y todo lo demás. Era algo absolutamente imposible de imaginar en esa época y hoy es algo del día a día. España en estos 23 años claramente ha evolucionado en muchos ámbitos y en muchos frentes, ha mejorado en muchos ámbitos y en muchos frentes. Es verdad que ahora mismo podemos estar hablando de un momento bisagra en este camino de maduración todavía de una democracia joven, con muchas virtudes y también con algunos defectos. Aún así, un país extraordinario, maravilloso, para mí el mejor país del mundo para vivir, con mucha diferencia. Y bueno, creo que gracias a la cercanía cultural, al lenguaje y a muchas otras cosas, el puente con lo nuevo no fue un puente tortuoso, sino que fue un puente más de autopista que de camino de piedras, ¿no? Creo que la mayoría de españoles, por no decir todos con los que interactué, se han portado de primera con nosotros, nos han tratado increíblemente bien, han sido súper hospitalarios, comprensibles, tenemos muchísimos amigos nuevos, españoles que nos han tratado como de la familia. Y bueno, y a mis hijos le pasa 3/4 de lo mismo. Uno nació en Buenos Aires, una en Barcelona y uno en Madrid. Así que, pero bueno, muchas veces me decían, bueno, Andy, qué difícil para vos que tenés el corazón roto. Y me acuerdo que una vez le dije a un amigo, le digo, es que yo no tengo el corazón roto. Yo sigo amando a Argentina con todo mi corazón y quiero a España con todo mi corazón. Yo en realidad lo que siento es que tengo un corazón el doble de grande.
no un corazón roto o partido, como decía Alejandro. Creo que mi identidad se expandió, evolucionó, se complementó. Me siento argentino, me siento un poco español también. Me encanta seguir tomando mate y me encanta la caña, por poner dos ejemplos ultra folclóricos, pero no es lo uno o lo otro, no reniego ni de lo uno ni del otro porque creo que me enriquezco con la combinación de las dos cosas. Creo que el mundo desde que llegamos acá ha cambiado de manera brutal. Profesionalmente el crecimiento ha sido increíble. Sigo viendo hacia atrás a ese joven que llegó y aquella primera noche de 2002 se apoyó en la pared y se preguntó, ¿qué carajo hago acá? No te voy a mentir, te da un vértigo tremendo llegar a un país nuevo con tu mujer, con tu hijito que no tiene 4 años. La incertidumbre crece por todos lados, pero las ganas, la energía, no sé, la vocación de querer eso mejor es más fuerte que cualquier miedo. Y por eso, 23 años después, no solamente podemos decir muchas gracias España, sino que todo lo que vinimos a buscar lo encontramos y más. ¿Por qué les cuento todo esto? Totem Live ha sido en estas 5 temporadas, creo yo, un encuentro con historias de superación, con historias de triunfos, de éxitos, con historias de resiliencia, con historias de valentía, con historias duras, con historias inspiradoras, muchas historias que a mí me han conmovido y me han ilusionado y emocionado. Pero he escuchado a mi equipo, he escuchado a mi audiencia, a nuestra audiencia, perdón, y todos me piden que lo que viene tenga mucho más foco en branding. Así que tengo mi duda todavía, y como me gusta que la comunidad tenga una voz, me encantaría, los que tienen ganas, por privado, en público, por DM, en comentarios, me compartan qué les gustaría que fuese la temporada 6. Una temporada muy enfocada en branding, una temporada muy enfocada en branding con inteligencia artificial, una temporada enfocada en los cambios que estamos atravesando y viviendo en el mundo de las marcas, o si quieren que sigamos, como hemos hecho en las últimas 5 temporadas, donde se habla en muchos de los episodios, indudablemente, de marketing, de branding, de empresa, de negocio, de cultura, de producto, de servicio, de experiencia, de sostenibilidad, de innovación, de talento, de trabajo, etcétera, etcétera. O si quieren que volvamos a las historias y sigamos en ese camino. En cualquiera de los casos, nunca me hubiese imaginado en marzo del 2020, en la penumbra de ese subsuelo, en plena pandemia, que 5 años después íbamos a estar acá compartiendo, que íbamos a estar acá aprendiendo, no sé, pasando un buen rato también, ¿por qué no? Y encontrando quizás un pequeño oasis en medio de un mundo absolutamente complejo y al mismo tiempo fascinante y apasionante. Así que por la parte que les toca, 1.000.000 de gracias por estar ahí. Gracias de nuevo a todos y a cada uno de los invitados desde el episodio 1 de la temporada 1 al episodio 27 de la temporada, iba a decir temporada 27, temporada 5. Los espero a todos en la temporada 6. En breve vamos a comunicar cuándo empieza la temporada 6. Tenemos muchas ganas de que llegue ese momento. Y también gracias al equipo Totem, que me regala estos espacios para poder compartir con ustedes, crecer con ustedes, creer con ustedes y seguir compartiendo este apasionante viaje al futuro del branding. Así que, sin más, gracias de corazón y no se olviden que lo mejor está por venir. Nos vemos muy pronto, completamente en vivo
y así damos cierre formal y oficial a la temporada 5 de Totem Live. Nos estamos viendo en el futuro. Gracias por estar ahí.